Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo bastante especial de Patricia lo explica. Hoy explicaremos cómo es que el tema del coronavirus se está expandiendo y está afectando a la economía, en el alza del dólar, en la caída de las bolsas y en la caída del precio del petróleo. A desarrollar. La caída del precio del petróleo es algo bastante importante porque se ha desplomado en más del 30%, situación que no sucedía desde el año 91. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sucede que en el mundo tenemos cierta cantidad de ofertantes de petróleo. El petróleo es una materia prima, un commodity, es decir, que se cotiza a nivel global, de acuerdo a la cantidad de producción a nivel global y a la cantidad de demanda a nivel global. ¿Qué pasa? Que en China ya sabemos que es el punto en el que se originó todo el problema y es donde hay mayor problema en cuanto a la cuarentena, la cantidad de habitantes que están dejando de producir, etc. Esta paralización de la industria china está haciendo que demanden menos petróleo y China es uno de los principales consumidores de petróleo a nivel global, es decir, que está disminuyendo la demanda. Sigue habiendo la misma cantidad de producción, pero ante una menor demanda, es decir, pocos quieren ese producto hay en exceso en el mercado en este momento, entonces por lo tanto el precio de ese producto va a caer, porque son pocos, o sea, ha disminuido la cantidad que quieren comprar el petróleo, ¿se entiende? Para intentar menguar este efecto nocivo para los productores, la OPEP trató de transar, de hacer de alguna forma que la producción se limitara, es decir, producir alrededor del 10% menos para que este precio se contuviera un poco y no cayera tanto. Pero ahí Rusia decidió atacar con una guerra de precios y producir por el contrario aún más. Entonces tienes mucho petróleo en el mercado y tienes a uno de los grandes consumidores no demandándolo, con lo cual la tormenta es perfecta para que el precio caiga, se desplome y entre pánico en los mercados que están relacionados al petróleo. Ojo, no son solo las productoras de petróleo, también hay mercados que están muy relacionados a este tema, ¿sí? Sobre todo aquellas empresas que han financiado, aquellas financieras que han financiado la producción del petróleo. Es un problema mucho más complejo, pero en eso nos centremos, ¿sí? En que hay excesiva oferta y poca demanda, porque ahora no es solo China, sino algunos países que se han contagiado, en los que ya está entrando esta enfermedad, que también están paralizando su producción y por lo tanto su demanda de petróleo. Ahora vamos con el segundo punto. ¿Por qué el dólar está subiendo sin control? Por un par de razones. En primer lugar, entendamos que el dólar es como si fuera también un producto. Entonces, si hay muchos dólares en una economía, ¿ok?, el precio del dólar cae. Si hay pocos dólares en una economía, el precio del dólar sube. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la mayoría de economías? En primer lugar, por ejemplo, Perú, nosotros exportamos muchísimos productos a China. Y en estos momentos, al tener la industria paralizada ya, ¿qué creen que está pasando? No nos están comprando, sobre todo cobre y otros minerales. ¿Qué sucede con esa falta de exportación? Que dejan de ingresar dólares a nuestra economía, por lo tanto hay menos dólares y la demanda, vamos a suponer que todavía se mantiene constante, hace que el precio se eleve. Pero pasa otro efecto aún mayor y que impacta también o que ayuda a que esto se agudice. ¿Qué es lo que sucede? Que muchísimos inversionistas están refugiándose en el dólar. Cuando hay crisis, cuando hay algún problema en la economía que nos parece bastante fuerte, lo que se suele hacer, lo que suelen hacer los inversores es buscar algún producto que sirva de refugio mientras pasa la tormenta. Este producto que sirve de refugio puede ser, dentro de las monedas el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda de referencia a nivel global. ¿Okay? La fortaleza del dólar es difícil de alcanzarla o de compararla, por ejemplo, con el sol o un peso mexicano o un peso argentino. Entonces los inversionistas se refugian en el dólar, compran muchos dólares, por lo tanto hay aún menor cantidad de dólares y la demanda del dólar sigue creciendo. Entonces por ahí es que se está disparando, ¿sí? Para entenderlo de forma sencilla, el pánico ante lo que pueda suceder en la economía hace que estos inversionistas prefieran refugiarse en el dólar. Y por otro lado, el poco ingreso de dólares a la economía está haciendo que también se eleve, ¿sí? Esa es la forma de explicarla así sencilla. El tercer punto, ¿por qué las bolsas a nivel global han caído?
Entendamos que los mercados financieros se mueven básicamente por dos impulsos, el pánico y la ambición, ¿ok? En primer lugar tengo que decir que los mercados están sufriendo una caída que es solo comparable con la crisis subprime. Y el problema de esta caída es que no está sustentada del todo con base a la realidad, es decir, no está del todo fundamentada, se está exagerando lo que está sucediendo en la realidad. Que sí hay factores que están afectando a la bolsa de manera fundamental y ahorita lo explico, sí, pero como te dije hace un momento, las bolsas están movidas por la ambición y el pánico. Y al surgir el pánico se está exagerando o se está viendo como estas caídas son exageradas con relación a lo que está sucediendo en la realidad. Los inversionistas son muy sensibles ante cualquier situación que pueda poner en riesgo sus inversiones. Por lo tanto, huyen de aquellos activos que están viendo, observando que puedan tener algún tipo de afectación por este tipo de problema. Es decir, que las personas que invirtieron, por ejemplo, en acciones de, vamos a poner Coca-Cola, son dueños de Coca-Cola, de una pequeña parte, muy pequeña, de Coca-Cola. ¿Y qué es lo que pasa? Que como dueños, o sea, quieren que a la empresa le vaya bien, pero ¿qué pasa si a la empresa, por este tema de cuarentenas, de aislamientos de zonas como Italia o China mismo, que es uno de los principales consumidores, pues esta empresa deja de vender, entonces va a dejar de tener utilidades y por lo tanto se va a afectar el valor de la empresa? Y ellos no quieren ser dueños o accionistas de una empresa que está con bastante riesgo de tener pérdidas. Y no se sabe si es a corto plazo o incluso se va a llevar a largo plazo, es decir, no se tiene controlada la pandemia, recién está arrancando. Es todo este miedo el que hace que muchos dueños de títulos, de acciones y de bonos, pues empiecen a venderlos en el mercado. Y es por eso que la bolsa cae, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos observar esto a través de indicadores como Dow Jones, S&P o Nasdaq. Estos tres son índices, es decir, recogen la cotización promedio de un grupo de empresas. En el caso de S&P, recoge la cotización promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y refleja lo que está pasando con el valor de las acciones que tiene en este portafolio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que está cayendo el precio de esas acciones, por lo que ya te comenté, por el pánico de los inversionistas, que el valor de estas empresas se pierda, disminuya. Ojo, y esto sucede, como te repito, porque China sobre todo es uno de los principales compradores de la mayoría de estas empresas y también es uno de los principales proveedores de la mayoría de estas empresas. Entonces vemos que está afectada no solo la parte de las ventas, sino también la parte de la producción de estas empresas. Entonces hay un doble riesgo, hay mayor incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. Y lo peor es que ahora, como te digo, ya no solo estamos hablando de China, estamos hablando de incluso otros países en los que ya se han presentado casos y los inversionistas tienen mucha desconfianza del trato que se le va a dar en cada país a esta pandemia. Bueno, espero haberte explicado de una forma muy sencilla cuáles están siendo de pronto las consecuencias del coronavirus en la economía. Esperemos, esto está en desarrollo, aún no sabemos qué es lo que va a pasar bien. Hay mucha incertidumbre, tal vez el pánico está haciendo más daño que la enfermedad misma. Espero que este video haya disipado tus dudas acerca de cómo el coronavirus impacta y por qué en la economía. Y nada, suscríbete, dale like y comparte. Sé que no le he puesto mucha energía y qué sé yo, pero es importante.